Hola, comenzamos hoy nuestra primera clase de Historia del Perú, específicamente hablando del precerámico. Como recordarás, es John Rowe, uno de los estudiosos de la historia peruana, quien estableció un sistema para periodizar la historia prehispánica del Perú en horizontes e intermedios. El primero de estos horizontes o intermedios es el precerámico, la etapa de la historia del Perú en la que sus habitantes aún no habían inventado la cerámica, no habían descubierto los procesos mediante los cuales el barro, la arcilla, logra convertirse en vasijas, en cuencos y en diferentes utensilios para ser utilizados tanto en la cocina como en otras actividades. De allí su nombre, pre, que es el prefijo de antes de, y cerámico, referente a la cerámica. El precerámico en el Perú está datado desde aproximadamente 10.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente 2.000 años antes de Cristo. En total, unos 8.000. Bien, como he mencionado, 8.000 años aproximadamente. ¿De acuerdo? Este periodo abarca pues desde la llegada de los primeros cazadores recolectores al espacio andino de lo que posteriormente será el Perú, alrededor del año 10.000 antes de Cristo, que hasta el día de hoy serían unos 12.000 años. Y se va a extender hasta el surgimiento de los primeros grupos sedentarios en un primer momento hacia el año 6000 antes de Cristo. Eso en su primera etapa llamada precerámico temprano. En efecto, los primeros habitantes de lo que actualmente es el Perú llevaban una economía llamada de caza y recolección. Es decir, cazaban animales pequeños, también animales grandes, se aprovechaban de esta carne que no podían refrigerar. Recordemos que es una época en la que no existía formas de refrigeración, no existían refrigeradoras ni otros métodos, por lo que el consumo de esta carne tenía que ser in situ y además debía ser hasta que ésta empezara a descomponerse, por lo que no había manera de poder asegurar su consumo a largo plazo, sino que había que cazar, comer, volver a cazar, volver a comer. De igual forma era la recolección. Aún no se había descubierto la agricultura y por lo tanto para complementar el consumo de carne se recogía de la naturaleza frutos y plantas silvestres que se consumían en el momento hasta que los frutos se habían ya desaparecido. Por eso también este tipo de economía se le llama economía depredadora, porque simplemente se aprovecha de los recursos que hay en el lugar y cuando estos se han acabado, estas personas se ven en la necesidad de movilizarse a otro lugar. Lo que hace que, de hecho, los habitantes de este precerámico fuesen, por lo menos en su etapa temprana, fuesen nómadas. En efecto, nómadas, específicamente en una variante llamada transhumancia estacional. Es decir, la movilización de las personas dependiendo de la estación del año. Las estaciones nos referimos a verano, otoño, invierno, primavera. Y este desplazamiento se hacía de acuerdo a estas estaciones precisamente para coincidir con el tipo de economía depredadora, ¿no? de caza-recolección. Pero no todos se movían de la misma manera. Los grupos costeños, es decir, los habitantes del Perú antiguo que habitaban la costa, durante el verano se asentaban pues en las riberas de los ríos, cerca del mar, y en estos lugares geográficos se alimentaban de los animales y plantas que allí conseguían.
Por ejemplo, cazaban pequeños animales, pescaban en los ríos y pescaban también en el mar, pero en lo más cercano a la orilla. Y también ejercían una actividad muy interesante, el marisqueo, que es básicamente pescar langostas, camarones, cangrejos, almejas y otra fauna marina diferente a los peces. Luego, durante el invierno, cuando caía el invierno en la costa, estos grupos se movilizaban a las lomas cercanas a la costa, donde practicaban la caza menor de pequeños animales, pequeños roedores, y la recolección de frutos y plantas que la estación había producido. Caso contrario, tenemos los grupos serranos, los habitantes del Perú antiguo en lo que ahora es la sierra. Recordando que en este periodo aún no hemos llegado al óptimo climático, y es decir, esta sierra era bastante fría, muchísimo más fría de lo que es en la actualidad. Y teníamos muchísimas más montañas con glaciares permanentes, temperaturas mucho más bajas. Pero los grupos que allí habitaban durante el verano habitaban los valles interandinos, ¿de acuerdo? Estos valles creados por el curso de ríos o por la atracción de ciertos glaciares. En esos valles interandinos durante el verano, estos grupos se dedicaban a la recolección de plantas silvestres y a la caza menor. Pero durante el invierno subían a la Puna, que es esta región geográfica en la que las temperaturas son mucho más bajas, para cazar camélidos. Americanos. Recordemos que los camélidos americanos son pues la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. ¿De acuerdo? Ahora, la caza que se hacía de estos animales no era tan sencilla como quizás pensamos. La caza tenía dos técnicas principales. La primera, la caza por emboscada, llamada en quechua el caicu. Esta caza por emboscada básicamente era ir acorralando al animal cerca de algún despeñadero o algún recodo de una montaña, evitándole vías de escape y allí emboscarlo hasta atraparlo. Y la segunda técnica de caza era el chacu, en quechua, también que se traduce como cercamiento, en la cual muchísimas más personas de las que normalmente se utilizaban en la emboscada, en el caicu, en el chacu, en el cercamiento, estas personas cercaban, hacían un círculo alrededor del animal para que éste no tuviese escapatoria y fuese atrapado por el grupo. Estas dos técnicas de caza permitieron a estos grupos hacerse tanto con la carne de estos camélidos como con su fibra animal, con la lana, para poder realizarse sus vestidos primitivos. Al final de este precerámico temprano, de esta primera etapa del precerámico, los antiguos habitantes de lo que actualmente es el Perú, más o menos hacia el año 8000 a.C., comienzan muy lentamente, esto hay que hacer bastante hincapié, muy lentamente, un proceso de domesticación de plantas. Para llegar a la agricultura como la conocemos, se debe pasar por ciertos estadios previos. Y uno de ellos, el primero de ellos, es la domesticación de plantas, que básicamente es seleccionar, recolectar de forma selectiva, seleccionar ciertas especies de plantas que se ajusten a las necesidades del grupo para favorecer su reproducción.
estas pequeñas plantas silvestres que servían mejor a la nutrición y a los gustos del grupo fueron seleccionadas y poco a poco eran domesticadas. Con el tiempo, estas plantas se empezaron a cultivar en la horticultura, ¿de acuerdo? En la cual la planta se siembra siguiendo los principios de la agricultura, pero en la que el cultivo depende mucho de los fenómenos naturales, la lluvia, las heladas, la sequía. Y en la medida en que los seres humanos van conociendo los ciclos y los detalles del cultivo y van acumulando ese conocimiento, vamos vamos entrando ya a lo que es la agricultura propiamente dicha. Las primeras plantas en ser domesticadas en el precerámico temprano por orden de aparición es la oca, el ají, el oyuco, el pacay, el lúcumo, el frejol, que hay rastros de su domesticación desde hasta 8000 años antes de Cristo. Luego hasta el 6000 aparecerían el payar, el zapallo, el mate, el maíz. De 4000 a 2500 antes de Cristo aparecerían también cultivos muy primitivos de palta, de maní, de yuca, de guayaba y de algodón. Al iniciar este proceso de domesticación y poco a poco avanzar hacia la agricultura, los seres humanos del Perú antiguo empiezan a asentarse. Una consecuencia directa de dedicarse a esta agricultura incipiente va a ser, pues, asentarse, dejar de movilizarse, dejar esa transhumancia estacional de la que hablábamos hace un rato y asentarse en ciertos lugares para cultivar, para sembrar, para cuidar el cultivo y para cosechar. Por lo que hacia el año 5000 empieza a haber ya un proceso de sedentarización. El hombre peruano antiguo se vuelve sedentario, ¿de acuerdo? Empieza a construir sus viviendas estables. Empiezan estas viviendas a concentrarse para formar aldeas y posteriormente pequeñas ciudades, urbes, con sus centros ceremoniales. Y así, a partir del 6000 a.C., o sea, hace unos 8000 años, hasta el día de hoy, entramos en el precerámico tardío, la segunda etapa del precerámico. Durante esta etapa, la producción agrícola, ya agricultura propiamente dicha, va a adquirir una mayor importancia para la subsistencia de los pobladores, lo cual va a originar que la organización social se vuelva más compleja. ¿Por qué? Porque pues ya no todo el grupo se dedica solamente a la cacería o la recolección como ocurría con las bandas o las hordas en el precerámico temprano, sino que ahora hay personas que van acumulando el conocimiento especializado sobre los ciclos productivos agrícolas, es decir, en qué momento sembrar, si en luna llena, luna cuarto menguante, cuarto creciente, en qué momento del año para evitar las heladas o evitar la sequía, cuánta cantidad de agua debe tener el cultivo para que éste no se vaya a fracasar. O sea, todos estos conocimientos muy especializados sobre agricultura no lo van a tener todos los habitantes del grupo, sino que van a ser solo un pequeño porcentaje de la población. Este porcentaje de la población con el conocimiento se convierte en una élite, es decir, en un grupo privilegiado de personas cuyos conocimientos intelectuales son más valiosos que su trabajo manual. De esta manera, vamos a empezar a ver una primera división social. El grueso de la población que debe trabajar con sus manos y una pequeña parte de la población que es útil por sus conocimientos intelectuales. De esta época, pues, datan sitios arqueológicos como Huaca Prieta o como Culebras en la costa norte, donde se han hallado casas subterráneas hechas de piedra, con techos de palo y tierra, mientras que en la costa sur
las casas se hacen a nivel del suelo con estructuras de caña y reforzadas, interesante, con huesos de ballena. No porque los antiguos peruanos cazaran ballenas, no tenían todavía la tecnología para hacerlo, pero sí de vez en cuando las ballenas se encallaban en la costa y sin posibilidad estas de regresar al mar y morían indefectiblemente, y cuando el cuerpo, el cadáver de la ballena se descomponía dejando la osamenta al aire, los antiguos peruanos de la costa tomaban estos huesos y los utilizaban como columnas, como vigas de sus viviendas. De esa manera, estamos hablando de que se va creando pues una cultura sedentaria, agrícola, especializada, ¿de acuerdo? De esta época datan las aldeas más antiguas que tenemos en el Perú, las aldeas más antiguas que hasta ahora se han registrado, que son La Paloma y Chilca, dos comunidades que se habrían establecido en el valle del Chilca, en la actual región Lima. En esta misma época, hacia el año 3000 a.C., hacia el final ya del precerámico tardío, van apareciendo las primeras edificaciones de uso colectivo. Inevitablemente, si los habitantes se asientan, se vuelven sedentarios, se vuelven agricultores y de igual manera empiezan a cultivar y hay excedentes de esas cosechas, se necesita administrar los recursos del grupo. Surgen así edificios que tienen dos usos principales. El primero, un uso administrativo. Estos edificios, estas edificaciones van a servir como depósitos, como lugares de almacenaje para almacenar las cosechas para luego distribuirlas en el momento de necesidad. Bien, como estaba indicando, estos edificios van a tener un propósito administrativo para poder almacenar y poder distribuir posteriormente los alimentos que se cosechan, pero también un propósito religioso. Lo que se busca es que estos edificios sirvan para adorar a los dioses que el grupo adora, que el grupo venera, y interesantemente la élite de la que hablaba anteriormente, que se encarga de obtener el conocimiento sobre la agricultura, también se convierte en el grupo que intercede ante los dioses, ante el mundo espiritual, por el grupo. De tal manera que vamos a tener un pequeño grupo que trabaja o que se desempeña como administradores de los recursos, sacerdotes intermediarios ante los dioses y especialistas del conocimiento agrario, agrícola. Una élite que realmente va a dirigir y a gobernar los grupos durante este periodo. Si bien existen diferentes sitios arqueológicos en todo el Perú durante el precerámico tardío, sin duda el más emblemático, el más representativo es la ciudad de Caral. Es un centro urbano, Caral es un centro urbano y ceremonial que se formó aproximadamente 4.500 años atrás en el valle de Supe, en lo que actualmente es la región Lima. Su principal investigadora es la arqueóloga Ruth Shady, quien afirmó que Caral es la civilización más antigua de América y que es contemporánea o fue simultánea en el tiempo con Mesopotamia, Egipto antiguo, India, China y mucho más antigua, en casi 1500 años, a las civilizaciones mesoamericanas. Caral entonces se convierte en la cultura, en el centro urbano más antiguo del Perú y de América en total.
Su extensión bastante amplia, unas 60 hectáreas. Caral destaca en su configuración urbana por 6 grandes pirámides escalonadas, alrededor de las cuales se levantan varias construcciones de menor tamaño para los diferentes fines que ella tenía. Más que todo, como les comenté anteriormente, administrativos y ceremoniales. Para poder construir estas pirámides y estos edificios, los habitantes de Caral, ¿no?, del antiguo Valle del Supe, tuvieron que trasladar millones de bloques de piedra de zonas cercanas para poder construirlas. Una hazaña que sin duda permanece hasta el día de hoy. Ahora, en Caral, el hecho de construirla responde a un proceso productivo que permitía suficientes excedentes como para alimentar a la población que la construyó. Según Rusciadi, la complementación económica caracterizó a la sociedad de Caral. Los pescadores adquirían algodón para poder hacer sus redes, su ropa, para poder hacer sus implementos de pesca. Y ese algodón lo conseguían de los agricultores de la sierra. Y también de la sierra conseguían madera para hacer sus embarcaciones y sus flotadores, sus remos para sus embarcaciones. Y además de otros productos vegetales con fines alimenticios que, repito, traían de la sierra o que les traían de la sierra de los agricultores serranos. A cambio, estos pescadores le llevaban a estos agricultores de la sierra pescado, anchovetas y sardinas secas, choros y muchos otros frutos del mar, mariscos sobre todo, para su alimentación. De esa manera había una economía muy dinámica entre la costa y la sierra durante este tiempo, que sin duda permitió establecer vínculos culturales y también infraestructura como caminos entre la costa y la sierra. Los grupos costeños, como el de Caral, enriquecidos pues por este intercambio, fueron extendiendo esta red de relaciones comerciales y sociales, incluyendo a pobladores de valles vecinos y a comunidades de su zona de influencia. De tal manera que la sociedad quedó así establecida. Bien, como comentaba entonces, la sociedad de Caral, del antiguo Valle del Supe, quedó así diferenciada socialmente entre los productores, pescadores y agricultores y las élites comerciales. Así pues, estas élites dejaron de producir para su sustento y se dedicaron a actividades especializadas. Como ya comentaba, esta élite ya dejaba de trabajar con las manos y se dedicaba a otras actividades. Ahí está el perrito ladrando. Como por ejemplo el conocimiento para intensificar la actividad agrícola, el conocimiento para intensificar el intercambio, la observación astronómica, la experimentación y aplicación de conocimientos de aritmética, geometría para las construcciones arquitectónicas, para la celebración de ritos y ofrendas propiciatorias, porque pues para construir una ciudad no solo se necesita barro y piedra, se necesita conocimiento matemático y geométrico. De esa manera, la ciudad de Caral se convirtió en una cultura muy importante durante mucho tiempo. Ya para finalizar, pues recordar que como no solamente Caral era una de las grandes ciudades o centros ceremoniales de esta época, sino también, como ya hemos mencionado, ya en el precerámico tardío, también Kotosh, el famoso templo de las manos cruzadas de Kotosh, o también la ciudad de Sechin, que es un centro ceremonial al norte, en lo que actualmente es la región Ancash. Básicamente, ¿cómo eran estos centros ceremoniales? No solo el de Caral, sino también de otros. Templos en forma de pirámides escalonadas. Hasta el día de hoy, si nosotros observamos las
llamadas huacas en Lima, son básicamente eso, pirámides escalonadas, construidas con el propósito de tener el principal centro, ya llámese de observación astronómica, llámese de adoración a los dioses o administrativo en la cúspide de dicha pirámide escalonada. También se utilizaron otras estructuras como pirámides truncas, plazas rectangulares hundidas, plazas circulares hundidas, que es muy característica de las ciudades de Caral, edificios en escalones o edificios en forma de U. Todo esto con la intención, obviamente, nuevamente repetirlo, de ser centros ceremoniales, administrativos y pues de liderazgo. En todos estos centros el uso del fuego era trascendental. El fuego representaba la vida, representaba el intelecto y representaba la humanidad misma en estos lugares. En estos altares con fuego perenne se quemaban ofrendas como muestra de adoración a los dioses. Y servían en estos templos, en estos centros administrativos, centros ceremoniales, sacerdotes, que eran personas encargadas del culto y de hacer guardia en los centros ceremoniales. En estos centros fueron importantes pues la aplicación de los conocimientos agrícolas para mantener toda la estructura social y económica que permitía su sustento. Así pues, llegamos al final de esta rápida reseña del precerámico en el antiguo Perú y pronto estaremos avanzando con el periodo inicial.